El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un plan de narcotraficantes para matarlo, lanzando misiles contra su avión. El ataque habría sido una represalia por las acciones de su gobierno contra las principales mafias del país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes un plan de narcotraficantes para asesinarlo lanzando misiles contra su avión, en represalia por la persecución del gobierno a las grandes mafias del país. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. El mandatario colombiano hizo la denuncia durante la ceremonia de posesión del nuevo director de la Policía Nacional, en Bogotá. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. Petro señaló que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es una de esas grandes organizaciones mafiosas. El ELN sostiene combates con miembros del Clan del Golfo en Chocó y con disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en otras regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde enero ya se registran 63 muertos, 9 desaparecidos y casi 52.000 desplazados. La ofensiva del ELN en el Catatumbo y otras regiones llevó al gobierno a romper los diálogos que sostenía con ese grupo insurgente al calificar sus acciones de crímenes de guerra. En su intervención, Petro también se refirió al escándalo que lo vincula con un poderoso contrabandista en Colombia, conocido con el alias de Papá Pitufo, luego de que se conociera que uno de sus principales asesores recibió dinero para la campaña presidencial de 2022. Pitufo es un traqueto más. Poderoso, sí. Pero lo que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren, que son estalentados o que les matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia. Papá Pitufo fue arrestado en abril del año pasado en España, pero luego quedó en libertad provisional en medio de reclamos de Petro. En diciembre fue recapturado en Portugal y el presidente colombiano lo pide en extradición. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que las bandas del narcotráfico en su país mueven al menos 30.000 millones de dólares anuales, lo que representa el 24% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Noboa destacó que lleva un año enfrentando la violencia de estos grupos en una guerra que afecta gravemente la estabilidad económica y social del país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los recientes vuelos de monitoreo realizados por Estados Unidos a través de drones en el noreste del país se llevaron a cabo en colaboración y a petición del gobierno mexicano. Sheinbaum afirmó que no se trató de una actividad ilegal, sino de una cooperación que ha existido durante años, donde se comparte información. Esta declaración sigue a los informes de medios sobre los vuelos de dron y la incertidumbre planteada por el jefe del ejército, quien no descartó que las aeronaves pudieran haber realizado actividades de espionaje. El gobierno de Panamá negó que casi 300 migrantes deportados recientemente desde Estados Unidos se encuentren detenidos, mientras esperan ser repatriados a sus países de origen. El gobierno de Panamá negó el martes que casi 300 migrantes que hace unos días llegaron deportados desde Estados Unidos estén detenidos mientras esperan para ser repatriados a sus respectivos países. Los migrantes permanecen en el hotel Decápolis de la capital panameña sin posibilidad de salir, pero el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, negó que estén privados de la libertad, aunque el lugar permanece custodiado por policías con uniforme de camuflaje. No hemos dicho que están privados de libertad. Vuelvo y establezco que ellos están bajo nuestra custodia para su protección. Tan pronto ellos decidan regresar a sus países, ellos están a orden de OIM que les está tramitando a todas aquellas personas que están en este grupo su traslado a su país de origen en forma segura. El ministro compareció ante la prensa tras un reportaje del New York Times que tuvo acceso a testimonios de algunos de los migrantes por mensajes de texto y según el cual fueron despojados de sus pasaportes y la mayoría de sus teléfonos. Según el diario estadounidense, varios migrantes dijeron que en el hotel al menos una persona trató de suicidarse, de lo cual Ábrego dijo haberse enterado por el periódico. Nosotros les brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médicas, alimenticias, ¿verdad? Y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país,
que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos. Abrego negó que Panamá haya sido involucrado en el esquema de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump. El ministro indicó además que quienes no acepten regresar voluntariamente a sus países serán trasladados a un refugio en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en espera de que la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados consigan reubicarlos en otro país. Durante una reciente gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Panamá y Guatemala aceptaron servir de puente para migrantes de otras nacionalidades deportados por Washington. Costa Rica se sumó el lunes a esta iniciativa del presidente Trump, pero hasta ahora Panamá es el único que ha recibido deportados en tránsito. El gobierno de Honduras y la administración de Donald Trump acordaron continuar con el tratado de extradición de narcotraficantes a pesar de las tensiones recientes entre ambos países. Esta decisión se tomó 10 días después de que Honduras amenazara con retirarse del acuerdo, alegando que existían planes de un complot en su contra presuntamente orquestado desde Washington. El tratado sigue siendo clave en la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Donald Trump calificó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, supuesto aliado, de dictador, intensificando las tensiones entre ambos países. Esta declaración se produjo después de que Trump criticara duramente a Zelensky en una publicación en Truth Social, diciendo que su país estaba destrozado y que millones de personas habían muerto innecesariamente bajo su mandato. La disputa se originó a raíz de un comentario previo de Zelensky, quien acusó a Trump de vivir en una burbuja de desinformación provocada por Rusia tras las críticas del estadounidense sobre la legitimidad de su presidencia.